Semana Económica presenta Diálogos de Carrera y del Futuro, con Patricia Canepa. Bienvenidos al podcast Diálogos de Carrera y del Futuro, un espacio creado para inspirar y promover una mentalidad de futuro en el trabajo. Soy Patricia Canepa y una vez al mes entrevisto a personas disruptivas, tecnológicas y emprendedoras que son un ejemplo porque piensan y actúan con una mirada hacia el futuro. Hoy tengo el gusto de conversar con Patricia Martínez Mujica, gerente principal de banca privada de la División de Gestión de Patrimonio en Scotiabank, con más de 25 años de experiencia en la gestión de patrimonios, inversiones, finanzas corporativas, riesgo crediticio y banca comercial. Patricia ha cumplido funciones de estrategia, financieras, comerciales, de marketing, en experiencia del cliente y gestión de productos. Es mentora de Women in Finance y co-líder del capítulo Women CFA Perú, así como miembro del CFA Society Perú y del Lean. Patricia es economista en la Universidad del Pacífico con un MBA de la prestigiosa INSEAD. Pati, muchas gracias por acompañarnos. Pati, muchas gracias a ti por invitarme. Estoy encantada de estar en este espacio. Feliz de tenerte con nosotros. Empecemos entonces, Pati. Todos aspiramos a tener cierta libertad financiera que nos permita tomar decisiones sobre nuestras vidas, dormir tranquilos y asegurar nuestro futuro y el de nuestros hijos. ¿Qué significa la libertad financiera para ti y por qué crees que es importante que todo el mundo, todas las personas la tengan presente, sobre todo si están pensando en su futuro o futuro laboral? Mira, Pati, yo de mi experiencia personal reconozco dos momentos, ¿no? Antes de mi último cambio laboral, yo consideraba que libertad financiera era tener un monto en mi cuenta suficiente para cubrir mis necesidades básicas de ahora y del futuro y de mi familia, ¿no? Como mi jubilación, mantener un estilo de vida, etcétera. Llega un momento en que en realidad para mí tener libertad financiera es poder decidir en qué enfoco mi energía, mi tiempo, más allá de lo meramente económico, ¿no? Y eso en lo que yo quiero enfocar mi energía, normalmente es porque está conectado con aquello a lo que le da sentido a mi vida, ¿no? Y en mi caso es, por ejemplo, acompañar a otras personas, liderar equipos. Y tú dirías que, ese es como un propósito que tienes, pero para poder hacerlo tienes que tener ese colchón financiero que te pueda permitir explorar estas otras opciones. ¿Estoy entendiendo bien? Sí, hay un colchón financiero mínimo que hay que tener, pero una vez que se cumple ese mínimo, yo lo que siento es que para mí lo importante para tomar decisiones de en qué puedo trabajar o en qué puedo hacer voluntariado, destinar mis momentos libres, son actividades que me llenan el corazón. Es eso, ¿no? Eso que me hace levantarme todos los días y decir, hoy día va a ser un excelente día porque voy a tener la oportunidad de darle una mirada diferente a un colaborador, de darle un consejo a un cliente que le permita ayudar a tomar una mejor decisión. Ya, perfecto. Y ahora, hablando de tu trabajo propiamente, ¿qué hace un gerente de banca privada? ¿Y cómo se prepara alguien para llegar a un puesto como el tuyo, por ejemplo? ¿Qué habilidades críticas tiene que tener o qué tipo de experiencias ayudan a lograr el éxito en banca privada? Banca privada es un área que está dentro del mundo de gestión de patrimonio, ¿no? Y en banca privada nosotros acompañamos a equipos comerciales que asesoran a clientes con excedentes, normalmente clientes que son personas naturales, mayormente dueños de empresas o ejecutivos, ¿no? De alto nivel, ¿no? De empresas medianas, grandes y corporativas, han acumulado excedentes y que quieren invertirlos con una mirada de largo plazo, ¿no? Con una serie de objetivos, como puede ser, por ejemplo,
invertir hoy en un portafolio que en el largo plazo me va a permitir generar un rendimiento que me cubra mis necesidades, mis gastos durante mi jubilación. Puede ser, digamos, acumular para poder financiar las maestrías de mis hijos o tener un colchón para gastos médicos inesperados, inyectar capital en empresas, adquisición de negocios, etcétera, siempre con un objetivo no puntual. También acompañamos a clientes para cuando, por ejemplo, ¿no? Que son dueños de empresa y quieren prepararse para hacer esa transición del patrimonio a su siguiente generación. Hay en varias consideraciones, ¿no? ¿Quién toma el control del negocio? Los hijos o independientes, cómo se preparan, etcétera, etcétera. ¿Qué estructuras legales se pueden dar, etcétera, etcétera? Luego, un día, para aterrizar un poco más, a mí me gusta contar cómo es un día normal, ¿no? Cómo es un día normal de las personas que trabajamos en gestión de patrimonios. Normalmente las mañanas empiezan con las noticias de los mercados, ¿no? Digamos, si la tasa del Banco Central subió, bajó, cómo está la inflación, si las bolsas subieron o bajaron, etcétera, etcétera. Entonces sí, estamos muy conectados con ese tipo de noticias, ¿no? Conversamos con los estrategas de inversiones, ¿no? Que nos dicen, mira, dado que las tasas están bajando, este es un buen momento para invertir en bonos, por ejemplo, ¿no? Entonces ya vamos pasando de la noticia a los call to actions. Luego en mi día a día, que es algo que encuentro normalmente, reuniones con clientes, donde normalmente conversamos acerca de qué planes pueden tener, ¿no? Y nosotros le damos una mirada de cómo poder acompañarlos en esos planes, ya sea, por ejemplo, un financiamiento que necesiten o una forma diferente de estructurar el portafolio, dado esta perspectiva que tenemos en el mercado, en donde encontramos más valor. Luego, en mi caso particular, yo tengo un frente comercial, entonces me junto con mi equipo, ¿no? Mi primera línea, hacemos seguimiento de indicadores comerciales, ¿no? Por ejemplo, cómo nos ha ido las campañas, cuántos productos, cuántos volúmenes estamos colocando, generación de ingresos, clientes nuevos. Y finalmente, también hay espacio para pensar estratégicamente, ¿no? Revisamos feedbacks de clientes, de encuestas, ¿no? Y vemos cuáles son los principales puntos de valor en la experiencia del cliente. De ahí salen ideas de proyectos para mejora de procesos, o pensamos en algún producto nuevo que deberíamos lanzar, entonces se gatilla otra idea para generar pues este producto que está siendo de interés del segmento al que atendemos, ¿no? Ahora, a tu pregunta, ¿cómo se prepara alguien para llegar digamos, a este lugar, ¿no? A poder liderar un equipo en gestión de patrimonios? Yo diría que hay 3 frentes, ¿no? El frente técnico es un frente que es básicamente relacionado al conocimiento de inversiones, ¿no? A mí algo que me ayudó mucho, yo siendo una persona que no venía del mundo de inversiones, yo venía más del mundo de la banca empresa, de riesgos, como algún gerente alguna vez me dijo que venía del mundo de los prestaplata. Mucho, por ejemplo, estudiar para dar el examen CFA, como es un examen que es el estándar de oro en la industria de inversiones, ¿no? Entonces pude acortar mucho mi curva de aprendizaje ahí, leer las noticias económicas, conversar con gente de la industria, ir a conferencias, ¿no? Ahora hay bastantes conferencias organizadas por el CFA, por, digamos, instituciones financieras, ¿no? Si uno busca, puede encontrar, hay podcasts. Entonces, la información es clave, ¿no? Eso, ¿no? Entonces, de repente empezar, ¿no? Para alguien que empieza, ¿no? Podría empezar en un puesto de analista, en una empresa de fondos mutuos, en una FP, etcétera. Luego está el frente el frente comercial, ¿no? Por ejemplo, personas que han estado en roles como por ejemplo de relationship managers en banca empresa, ¿no? En banca corporativa, suelen también migrar, ¿no? Hacia la banca privada, porque finalmente de lo que se trata es justamente de atender las necesidades de los clientes, ¿no? Y construir relaciones desde ese lugar, ¿no? Y hay metas comerciales, definitivamente, ¿no? A partir de la profundización de las relaciones.
Después, ya para tener un rol de liderazgo, tanto en esta área como que pienso yo en cualquier área en general, a mí me sirvió mucho, por ejemplo, el MBA, ¿no? Yo no tenía mucho conocimiento de temas de management, ni marketing, ni estaba más orientada a finanzas, ¿no? Y al haber hecho el MBA me dio muchos conocimientos adicionales en esos otros frentes que luego me sirvieron mucho, por ejemplo, para, digamos, toma de decisiones estratégicas, para digamos, nuevas líneas de negocio, nuevos productos, nuevos mercados a los cuales acceder, ¿no? En cómo segmentar a tus clientes, cómo trabajar temas de experiencia y cliente, ¿no? Y finalmente, algo que yo considero que es clave, y de hecho cuanto uno más avance en su carrera, es algo a lo que hay que darle bastante más foco, es el tema de liderazgo, ¿no? Habilidades de liderazgo son claves, ¿no? El tema de conocimiento empieza a tener menos relevancia y las habilidades de liderazgo, la capacidad de escucha, ¿no? Al equipo y a los clientes, habilidades de negociación, cómo construir sinergias con otros equipos, ¿no? Con los cuales uno puede trabajar o que nos dan soporte, ¿no? Son habilidades bastante importantes. Pati, y pensando en el futuro y en el futuro del trabajo, cuéntame de algunas tendencias en gestión de patrimonio, inversiones que puedan estar impactando en el rol del gerente de banca privada, en el rol tradicional. ¿Hacia dónde crees que las nuevas tendencias están eh, impactando en la posición, el rol que desempeñas y cómo puede variar hacia el futuro? Yo creo que dos aspectos que se vuelven cada vez más importantes es la apertura a la innovación. Ahí, ¿a qué me refiero? A estar dispuestos a retar nuestros propios paradigmas, ¿no? Yo recientemente, por ejemplo, un momento en donde me sentí bien retada en ese frente fue cuando se dio la pandemia, ¿no? Y previo a la pandemia nosotros teníamos, y yo digo, ¿no? Que tenía paradigmas, como por ejemplo, para poder prospectar a un potencial cliente tienes que tener una reunión presencial. O sea, no hay forma de hacerlo de manera virtual porque el cliente no te va a entender, no vamos a llegar a ser muy didácticos, no vamos a poder conectar, etcétera, una serie, ¿no? Lo otro es que las personas mayores no son muy digitales, nunca van a querer, digamos, tener una conexión o que le explique ese resultado de tu portafolio a través de un medio virtual, ¿no? Cuando se da la pandemia, yo sentí mucha preocupación porque dije, ¿cómo vamos a hacer para captar nuevos clientes? ¿Cómo vamos a hacer para tener conversaciones con nuestros clientes sobre cómo están yendo sus inversiones? Y en realidad lo que nos enseñó la pandemia es que el ser humano es mucho más adaptable de lo que uno cree, ¿no? Entonces hicimos campañas de digitalización y nuestros clientes, claro, requerían un poquito más de esfuerzo en la educación digital, pero muchos de ellos, y yo digo mayores de incluso de 70 años, ¿no? Lograron ser más digitales, ¿no? Entonces nos vimos todos obligados a subirnos a este tren de la digitalización que yo creo que ha venido ya para quedarse, ¿no? Lo otro es que hicimos, una vez que pasó el shock inicial, tuvimos muchas reuniones de prospección virtuales, ¿no? Y hoy por hoy yo diría que, digamos, una vez que nos adaptamos, trabajamos materiales, formatos, eh, yo diría la mitad de las reuniones de prospección hoy por hoy son virtuales, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Estamos en un mundo que está cambiando permanentemente, ¿no? Y hay que estar abiertos al cambio. Luego, el otro frente que también vino de la pandemia, de la mano de la pandemia, que yo lo veo como que tiene sus luces y sus sombras, ¿no? Que está todo el tema digital. Entonces, y en el foco paperless, es decir, trabajar menos en documentos físicos, más a través de medios virtuales o remotos. Entonces, esto, digamos, permite que el cliente se pueda autoatender, ¿no? Entonces, por ejemplo, en vez de llamar a su funcionario de negocios a pedir un estado de cuenta, el cliente puede ingresar al app y ver su estado de cuenta.
Luego el cliente que desea, por ejemplo, invertir, no sé, en una acción, en un fondo mutuo, antes llamaba a su funcionario para que le ponga la orden. Ahora el cliente puede entrar al app y puede decidir comprar o vender, ¿no? Entonces, eso desde el punto de vista del cliente le da una mejor experiencia. Desde el punto de vista de las organizaciones, la institución financiera, te permite manejar un modelo más costo eficiente definitivamente. Y eso es por el lado de las luces, pero por el lado de las sombras, que yo le diría, hay que tener cuidado, ¿no? Porque en este mundo, ¿no? de asesoría de inversiones, es un mundo en donde muchas de las decisiones hay que tener cuidado, suele tomarse de la emoción más que de la razón, ¿no? El ser humano tiende a guiarse y la emoción, en la emoción, las personas van es un péndulo, ¿no? Van desde el miedo a la euforia, ¿no? Entonces, y lo importante es cuando tú tienes la posibilidad, ¿no? Es en un mundo cada vez más digitalizado, estar a un clic de tomar una decisión, de ejecutar una decisión de inversión, puede ser más propenso a tomar decisiones que no estén, digamos, que no sigan tanto la razón, ¿no? Entonces, en ese sentido, es muy importante acompañar la digitalización de la mano de una asesoría cercana. Puedo invitar al cliente a que evalúe esa decisión de inversión desde un lugar más racional y con más calma. Por ejemplo, me viene al recuerdo lo que vimos el año pasado, ¿no? El año pasado fue un año en donde cambió una tendencia marcadamente, ¿no? Veníamos de años de crecimientos bastante significativos en las bolsas mundiales, ¿no? Y los retornos de los portafolios estaban, pues, yendo arriba, ¿no? Y muchos clientes muy entusiasmados, ¿no? Y realizaban sus inversiones, pero el año 2022 pasó algo que no había pasado en los últimos 40 años, que es que la inflación se disparó a niveles máximos históricos que no se veían desde los 70s, ¿no? Y por lo tanto, eso llevó a unas subidas importantísimas, muy, muy materiales en la tasa de interés. Y todo eso trajo a la desvalorización importante en los portafolios, tanto en las acciones como en los bonos. Empezaron a caer los portafolios, empezaron a desvalorizar. Y todo esto realmente también se detona a partir de la guerra de Rusia con Ucrania, ¿no? Entonces fue una cascada De eventos. no había dónde refugiarse, porque normalmente hay inversiones, a veces los bonos suben, pero las acciones caen. Hay, digamos, algo que te defiende en un portafolio diversificado. El año pasado casi no había dónde refugiarse, ¿no? Entonces, y muchos clientes que entraban al miedo, decían, no quiero vender todo, mira todo lo que he perdido. Entonces, si esos clientes no son asesorados y no toman las decisiones de la calma, ¿qué hubieran hecho? Hubieran vendido. ¿Qué es lo que pasó el 2023? Ya estábamos en la mitad del año y las pérdidas se habían revertido prácticamente en la mitad, en solo 6 meses. Conclusión es, la digitalización es buenísima, pero siempre acompañada de una asesoría, ¿no? Y eso es lo que se ve en términos generales, ¿no? O sea, siempre se requiere el elemento humano para complementar cualquier tema de inteligencia artificial, de automatización, porque necesitas esa visión que no te la dan a veces los números fríos, ¿no? O cuando te ganan las emociones, como dices tú, porque a veces uno puede interpretar los números de cierta manera y otra persona tiene otra mirada. Entonces, siempre lo alentador de todo esto, creo que cuando trabajas en equipo, la parte humana con la parte digital, todos salen ganando. Ahora, pero ¿eso qué quiere decir para nosotros hoy en día para los profesionales de finanzas? ¿Qué tanto están usando, por ejemplo, ustedes la inteligencia artificial? Porque ya nos hablaste de la automatización. O sea, ustedes como gestores están recurriendo a la inteligencia artificial para su trabajo en el día a día. Mira, por ejemplo, la inteligencia artificial es un frente que yo diría desde que salió el ChatGPT, que fue a fines del año pasado, ha empezado como que a estar mucho más en las cabezas y en las conversaciones, ¿no? Y en los modelos de negocio. En este negocio, ¿no? Esta industria, algo en donde se ha empezado que ha permitido explotar muchos
digamos, estas herramientas ha sido en la generación de reportes de análisis de empresas que cotizan en bolsa, ¿no? ¿A qué me refiero, no? Antes tú tenías un analista que cogía los estados financieros de las cifras financieras de las empresas, hacía unas proyecciones, y en función de esas proyecciones y a otras variables decía, ya, el valor que yo espero para esta acción, por decir, es 100. Pero lo que ha pasado con la inteligencia artificial es que esos análisis ya están dejando de hacerlos analistas, sino los están hacer digamos, estos motores, ¿no?, de inteligencia artificial. Después, por ejemplo, en el mundo de los robo-advisor, que es algo que se ve más en los mercados desarrollados, la verdad, digamos, el robo-advisor es, digamos, una herramienta digital, ¿no?, en donde uno puede, digamos, comprar y vender acciones, ¿no?, cualquier instrumento financiero, pero empieza en función al patrón de comportamiento del cliente, es decir, a qué instrumentos el cliente, o sea, en qué instrumentos el cliente suele invertir. Este motor empieza a analizar ese patrón y empieza a sugerir proactivamente, valga la redundancia, sugerencias de inversión o ideas de inversión, ¿no? Entonces, es un mecanismo que se va retroalimentando con la interacción con el cliente, ¿no? Pero pasa, Patti, disculpa que te interrumpa, tengo una pregunta ahorita, se me acaba de venir a la cabeza en Netflix, ¿no? Y los algoritmos en general, por ejemplo, o sea, cuando de pronto te empiezan a hacer recomendaciones en patrones previos, personales, de uso, empiezas a ya aburrirte un poco porque te siguen recomendando lo mismo, o entras a Pinterest, por ejemplo, y haces clic en una foto que te gustó y de pronto te empiezan a llegar miles de fotos parecidas o referenciales o relevantes al tema que acabas de hacerle clic, ¿no? Entonces, yo digo, cuando entiendo la sabiduría detrás de ver los patrones de las personas y el tipo de inversiones que les gustan, si son más conservadores o no, pero no tendemos a caer ya en lo mismo y justo ya no se innova tanto, ya no se dan esas perspectivas diferentes, esas miradas diferentes que a veces uno necesita para como enriquecer la experiencia y quizás hasta los resultados. Definitivamente, por eso es que yo pienso que la inteligencia artificial suma, pero no debe ser nuestra única herramienta en la asesoría, ¿no? Por eso es tan importante el toque humano, porque efectivamente, si solo en la asesoría de inversión nos basamos en un algoritmo, vamos a dejar de lado la sorpresa. Cliente, claro, hoy por hoy está invirtiendo en determinados, pues en bolsa, en acciones del sector tecnológico de Estados Unidos. Pero quién sabe que de repente puede estar abierto a invertir también en acciones en China, ahora que pues hay una corrección, está más barata, entonces efectivamente, ¿no? Entonces este componente humano también es algo que no se debe, o sea, que yo no sugiero dejar de lado en este tipo de asesoría, ¿no? Sí, y sobre todo cuando estás hablando de cantidades importantes de dinero, ¿no? Porque la persona quiere estar dentro de los riesgos asociados a ese tipo de inversiones. Siempre uno quiere estar relativamente seguro sobre lo que está haciendo, ¿no? Y sí, para mí es crítico que pueda existir ese acompañamiento humano. Ahora, hablemos de las generaciones más jóvenes en temas de gestión patrimonial. Estoy pensando, por ejemplo, en los dueños de startups que amplían sus ingresos a través de expandirse regionalmente, o quizás los fundadores de empresas jóvenes que han hecho un éxito o que venden sus empresas. ¿Qué exigencias o patrones estás viendo en la gente más joven versus en los más tradicionales? Uh-huh. A ver, en general, en los clientes de gestión de patrimonios, o en promedio, yo diría el 70-80% está concentrado entre personas que tienen entre 60 y 75 años, ¿no? Y esas personas, ¿no? La otra vez justo leí un estudio de EY, ¿no?, que está estudiando en el mundo de gestión de patrimonio, se está estudiando
la predisposición de los clientes al uso de herramientas digitales, ¿no? Entonces, por ejemplo, el cliente típico de gestión de patrimonio, que es, digamos, está en esa generación, ¿no? De los baby boomers, digamos, es muy claro en cuanto más de la mitad de los clientes prefieren un entorno todavía más humano, ¿no? El entorno digital para acceder a sus reportes, ver sus estados de cuenta, pero para lo que es asesoría, sí, prefieren conversar con su asesor, tener una conversación, ¿no? Valoran mucho la relación, ¿no? Porque normalmente y acá haciendo un paréntesis, ¿no? Es normal cuando tú tienes una reunión con un cliente de banca privada, yo diría que más de la mitad de la conversación suelen ser de temas personales, de temas de cómo le va en el negocio, en su empresa, más que el portafolio, porque se construyen relaciones, ¿no? Ujú. Entonces, en cambio, y también manejamos relaciones de la segunda generación, es decir, de los hijos de nuestros clientes. Ya. Y vemos una mayor propensión digital, ¿no? Una mayor propensión a autoatenderse. Eh, sí les gusta recibir ideas, la proactividad en la generación de ideas de inversión, pero le gusta tener, valoran mucho tener esta capacidad de ejecución, digamos, digital y costo eficiente, ¿no? O sea, no necesariamente exigen ni valoran tanto como sus padres, no tener ese toque humano. No significa que no lo valoren, pero no tanto como los padres, ¿no? Y de hecho, un número que se me quedó es que solo el 28% de las personas encuestadas en Latinoamérica decía que se sentirían cómodos gestionando sus inversiones solo en un entorno netamente digital. Pati, y cuando hablaste de innovación pensé en todo ese tema de la inversión verde o sostenible que cada vez está cobrando más impulso en el mundo. ¿Hay casos de esto a nivel local o regional? Y de ser así, ya, ¿qué cambios ha implicado en la gestión de patrimonio para ustedes? Sí, es una tendencia, digamos, el foco de inversiones sostenibles y la incorporación de esto en el mundo de los grandes inversionistas institucionales globales y en gestión de patrimonios es algo que ya tiene, yo diría, con fuerza, por lo menos desde el año 2015, en mercados desarrollados. Cuando conversamos con los clientes locales, sí había un interés en devolver, ¿no?, a la sociedad, contribuir, eh, pero no necesariamente el cliente local lo veía devolver a la sociedad a través de invertir en empresas que tienen unas claras políticas de responsabilidad social, ambiental, ¿no? Es una clara, eh, una clara gobernanza, ¿no? Un buen nivel de gobierno corporativo. Y más los clientes de alto patrimonio veían el como un mecanismo de devolver a la sociedad, hacerlo a través de filantropía directa o crear ellos sus propias fundaciones y tener un equipo, pues, que, digamos, saque adelante alguna obra social en particular, ¿no? Sin embargo, eh, digamos, ¿qué es lo que hemos visto? Sí hemos empezado a ver lanzamiento de algunos fondos que cubren esa beta, ¿no?, de la inversión sostenible. Uno ha sido un fondo que, digamos, que invierte en empresas de desarrollo digamos, de soluciones para enfermedades oncológicas. Y el otro, un fondo que invierte en empresas que, digamos, tienen claras políticas a través de unas métricas, ¿no?, estándar, claras políticas de ser responsables en el mundo ESG, ¿no? Pero este segundo fondo, por ejemplo, tiene un tweak interesante, porque parte de los ingresos que generan los clientes al invertir en ese fondo, que son las comisiones, parte de esos ingresos se donan a un proyecto de Care Perú. Cuando tú a los clientes les explicas, mira, este fondo invierte en empresas con claras políticas ESG del mercado global, pero parte se dona a este proyecto Care Perú,
de niñas con oportunidades, es como que el cliente siente que el impacto de su, digamos, desde que él al invertir en ese fondo también está generando un impacto directo y cercano. Creo que ese es un punto intermedio como para empezar a entrar y evangelizar, ¿no? Y educar a los clientes en ese frente. Y no es educar porque realmente uno busque netamente la filantropía o sea un objetivo meramente de justicia, equidad, un tema moral, ¿no? Sino que hay muchísimos estudios que han demostrado que las empresas en general y por lo tanto las inversiones en ese tipo de empresas que tienen claras políticas de responsabilidad social, ambiental, de gobierno corporativo, suelen tener mejores retornos en el largo plazo. Claro que sí, además, porque son además más atractivas para los inversores, a mí me parece. Si tiene ese filo verde la empresa o sostenible, sí me interesa a mí invertir en ella. Ahora, Pati, ya se nos acabó el tiempo, creo que es la primera vez que el tiempo me ha volado tan rápido, pero no quiero dejar de hacerte una última pregunta, te ruego que me la contestes lo más breve que puedas, pero creo que es importante porque sé que te has trazado la meta de acompañar a mujeres talentosas a encontrar su luz, abrirse un camino en el mundo de las finanzas. Y me preguntaba, ¿cuántas mujeres hay en tu puesto en Perú? Y sobre todo pensando en el futuro del trabajo, ¿por qué es importante lograr más presencia femenina en las altas esferas de finanzas? El 50% de mis pares en el Perú somos mujeres, lo cual es un avance. Y el 50%, por ejemplo, de mi primera línea, ¿no? De los gerentes que me reportan también son mujeres. Y en mi equipo, 2/3 son mujeres. En equipo netamente de inversiones, que no tienen fronting con clientes, ahí sí la participación en la línea gerencial sí es bastante menor y ahí tenemos un espacio todavía para crecer. Porque inversiones en general ha sido una industria en donde las mujeres hemos tenido poca presencia. De hecho, yo cuando entro en a un área de inversiones en el año 2008, era la única mujer, digamos, liderando un equipo, ¿no? Entonces era algo como que raro, pero eso está está cambiando poco a poco en el tiempo. ¿Por qué es importante tener más mujeres, ¿no? Y las personas que hemos trabajado en el mundo de inversiones, y hemos trabajado con equipos, digamos, digamos, diversos, y podemos tener claro por cómo suma tener un equipo diverso, ¿no? Yo lo digo así, lo cuento, es una anécdota que siempre cuento, ¿no? Es cuando a mí me tocaba liderar un equipo de portfolio managers, todos hombres. Me parecía muy rico porque generaban ideas de inversión a partir de las noticias de la mañana, ¿no? Y atan al toque una idea de inversión. Entonces, eran buenos generadores, pero a veces tenían ese impulso, ¿no? La impulsividad de generar, pero cuando venía y conversábamos con las otras, que éramos las mujeres, teníamos la cabeza más fría, menos emocional, y retábamos, decíamos, este cambio que tú estás viendo, que te genera esta idea, ¿es estructural o es algo puntual? Oye, si es estructural, ok, implementemos la decisión de inversión, cambiemos los portafolios, cambiemos la estrategia, pero si es un one time o no tenemos claridad de cuánto va a durar este cambio, entonces mejor mantengamos la cabeza fría, esto va a pasar y los portafolios tienen que seguir invertidos como están, ¿no? Entonces yo veía esa complementariedad, ¿no? Por un lado cabeza fría, más calma, y por otro lado pues esa impulsividad positiva, ¿no? Sí, siempre, ningún extremo es bueno, siempre un punto medio es lo mejor. Pati, ha sido un gusto conversar contigo. Gracias por acompañarnos, compartir tu experiencia, anécdotas. Muchas gracias. No, encantada, Pati, de estar en este espacio. Yo sigo tu podcast, me encanta y lo he encontrado bastante útil para mí, para mi carrera. Así que nada, te deseo lo mejor también en el futuro en tu podcast. Muchas gracias, Pati. Puedes conocer más sobre Patricia Martínez Mujica en LinkedIn y a través de sus entrevistas en diversos medios. Con esto me despido. Hasta el próximo episodio. Muchas gracias por su sintonía. Y si les gustó el podcast Diálogos de Carrera y del Futuro, no duden en compartirlo y calificarlo. Hasta la próxima.